30 segundos, solo 30 segundos. Eso es todo lo que tardó en derrumbarse un mundo aparentemente perfecto. Un audio filtrado, una voz temblorosa, una confesión que resonaría en los oídos de millones. Fue mi culpa, yo lo sabía. Estas 5 palabras, dichas con una mezcla de remordimiento y frialdad escalofriante, desencadenaron una tormenta mediática sin precedentes. Rute Cardoso, la viuda desconsolada, la mujer que caminaba del brazo de Diego J. el día de su boda, se convirtió de la noche a la mañana en la principal sospechosa de un asesinato meticulosamente disfrazado de accidente. La noticia se expandió como la pólvora. Las redes sociales explotaron con teorías, especulaciones y acusaciones. El nombre de Diego J., ya resonante en el mundo del fútbol, se vio envuelto en una nueva tragedia, una historia aún más oscura y compleja que la simple fatalidad de un accidente automovilístico. La imagen de Rute, antes vista como la de una viuda rota por el dolor, se transformó en la de una mujer fría y calculadora, capaz de planear la muerte de su propio esposo. El audio, de apenas 30 segundos, era una bomba de tiempo. En él, Rute no solo admitía una infidelidad con un misterioso hombre, sino que también revelaba un plan premeditado para provocar la muerte de Diego. Sus palabras, entrecortadas por el llanto y la culpa, pintaban un cuadro escalofriante, un viaje cuidadosamente planeado, un vehículo sin medidas de seguridad, un accidente que no parecía tal. El silencio entre sus frases, la duda en su voz, era más inquietante que las propias confesiones. Las preguntas se multiplicaron. ¿Quién era el otro hombre? ¿Qué motivaciones ocultaba? ¿Había actuado sola o contaba con cómplices? Fuentes cercanas a la familia de Diego afirmaban que él había descubierto la infidelidad días antes del fatídico viaje, que había pensado cancelar la boda, incluso que había iniciado los trámites de divorcio. La frialdad de Rute tras la muerte de su marido, su negativa a ver el cuerpo, su solicitud de incineración inmediata, todo apuntaba a una premeditación escalofriante. 1.700.000 euros, el monto del seguro de vida a nombre de Diego, con cláusula de muerte accidental, beneficiaria Rute Cardoso. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. La confesión, aun con sus dudas y contradicciones, era suficiente para incendiar las redes sociales. Los fanáticos de Diego, antes defensores de Rute, ahora pedían justicia. Los hashtags #Justicia para Diego J. y Rute Cardoso asesina se volvieron virales, alimentando un clamor popular que exigía una investigación exhaustiva. La policía, inicialmente reacia, se vio obligada a reconsiderar el caso, ante la presión social y la evidencia cada vez más contundente. La verdad, como un fuego implacable, empezaba a consumir la imagen idílica que antes se tenía del matrimonio. La infidelidad, esa palabra, tan cargada de dolor y traición, se convirtió en el epicentro de la tormenta que envolvió la vida de Diego J. y Rute Cardoso. No fue un simple desliz, una aventura pasajera. Fue una relación clandestina, profunda y peligrosa, una red de mentiras que se extendió como una telaraña oscura, atrapando a sus protagonistas en una espiral de engaños y consecuencias fatales. El audio filtrado, esa confesión grabada en secreto, reveló la verdad de una manera brutal, inesperada, una verdad que desató un tsunami de emociones y preguntas. La voz de Rute, temblorosa, llena de culpa y arrepentimiento, relataba una historia de engaños. Hablaba de su amor por otro hombre, un hombre poderoso, influyente, un hombre capaz de hacer que todo pareciera un accidente. Sus palabras fueron como cuchilladas en el corazón de aquellos que creían en su inocencia, una bofetada en la cara de la imagen de viuda desconsolada que había proyectado durante semanas. La máscara de dolor se resquebrajaba, dejando al descubierto una traición terrible, una infidelidad que llevó a la muerte. Pero la infidelidad de Rute no fue un simple acto de pasión desmedida. Fue un componente fundamental de un plan mucho más siniestro. Su amante, un hombre con recursos y conexiones, le prometió hacerlo parecer un accidente, un fallo mecánico, algo simple, algo que la policía no sospecharía. En ese audio, entre sollozos y confesiones, Rute dejó caer detalles escalofriantes que conectaban su infidelidad con la muerte de Diego, la planificación del viaje,
la ausencia de medidas de seguridad en el coche, un plan calculado al detalle para esconder la verdad detrás de una tragedia. La confesión de Rute no solo desveló una infidelidad, expuso una trama compleja de engaños, manipulación y asesinato. No fue un accidente, fue un crimen cuidadosamente orquestado, y la infidelidad, lejos de ser una causa secundaria, fue el catalizador, el detonante de una tragedia que conmocionó al mundo, un acto de traición que se convirtió en una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande, una pieza que abrió la puerta a la verdad, aunque esa verdad fuera brutal y dolorosa. Un nombre susurrado al viento, una sombra alargada en la oscuridad, el otro hombre. La identidad del amante de Rute Cardoso se convirtió en la pieza clave del rompecabezas, la llave que podría desentrañar la verdad detrás de la muerte de Diego J. El misterio de su identidad alimentó las especulaciones, las teorías conspirativas y la sed insaciable de justicia por parte de millones de personas en todo el mundo. ¿Quién era este hombre, capaz de influir en el destino de otros con tanta frialdad y precisión? Los rumores apuntaban hacia un hombre de negocios, un magnate del mundo empresarial con estrechos vínculos en el entorno de Diego. Se hablaba de un inversor, alguien con acceso a recursos, información privilegiada, y sobre todo con los medios para manipular situaciones a su favor. Algunos aseguraban que era un antiguo socio de Diego, otro un rival en el ámbito empresarial, otros que se trataba de un simple conocido, pero la verdad, aún velada por el misterio, comenzaba a tomar forma en las redes sociales. Las fotos filtradas por un antiguo empleado del club de Diego, mostrando a Rute y su amante en un restaurante privado 2 semanas antes del accidente, fueron una bomba de información. Aunque las imágenes eran de baja calidad y la identidad del hombre seguía siendo un enigma para el gran público, las fechas, las circunstancias y la cercanía a Diego apuntaban a una relación clandestina mucho más profunda que un simple romance, y esto era más que suficiente para atizar las llamas de las sospechas. La motivación del amante de Rute se convirtió en el centro de la investigación. Simple pasión, una venganza personal, intereses económicos, las posibilidades eran infinitas, y cada una de ellas, igual de oscura. Lo que estaba claro, sin embargo, es que este hombre tenía los recursos y la capacidad para orquestar un plan tan meticuloso como el que llevó a la muerte de Diego. Su identidad, rodeada de misterio, era la llave para comprender las verdaderas motivaciones detrás de la tragedia. 1.700.000 euros. Esa cifra, fría y calculadora, se alzaba como un monumento a la avaricia y la premeditación. No era solo una suma de dinero, era el precio de una vida, el precio de la traición, el precio de un plan macabro, que se ocultaba tras una fachada de luto y dolor. El seguro de vida de Diego J., con cláusula de muerte accidental y Rute como beneficiaria, se convirtió en la prueba irrefutable del plan financiero que sustentaba el crimen. La ampliación del seguro, realizada apenas un mes antes del accidente, era una evidencia contundente. No se trataba de una casualidad, era una acción premeditada, fría y calculada. Rute había asegurado la vida de su esposo con un monto exorbitante, sabiendo que, en caso de muerte accidental, ella sería la única beneficiaria. Esa decisión, tomada tan solo semanas antes de la tragedia, pintaba un cuadro desolador de un plan cuidadosamente orquestado, donde el dinero jugaba un papel crucial. Pero el plan financiero no terminaba ahí. La compra de un apartamento de lujo en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma, justo el mismo día de la ampliación del seguro, dejaba al descubierto una estrategia mucho más sofisticada. Lavado de dinero, una coartada perfecta, un refugio seguro en caso de ser descubierta. La sincronización de ambas transacciones, la urgencia en la compra del apartamento, todo apuntaba a un plan meticulosamente orquestado, con cada detalle cuidadosamente considerado. El monto exacto del seguro coincidía con el precio del apartamento, una coincidencia demasiado precisa para ser casual. Era como si Rute hubiera calculado cada centavo, cada paso, cada detalle de su plan criminal. El dinero no era solo una motivación, era la columna vertebral de toda la operación. Era el combustible que había impulsado la traición, la infidelidad y, finalmente, el asesinato. El plan financiero, expuesto ante los ojos del mundo, pintaba un cuadro escalofriante de avaricia, planificación
y una fría falta de escrúpulos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y en este caso, las imágenes valían más que todas las declaraciones, las negaciones y las explicaciones. Fotos filtradas, robadas de la intimidad, mostraban a Rute Cardoso en compañía de su amante, 2 semanas antes del accidente que le costó la vida a Diego J. Unas imágenes que, aunque borrosas y de baja calidad, se convirtieron en evidencia irrefutable de la traición, un golpe visual que sacudió los cimientos de una historia ya de por sí convulsa. Las fotos, filtradas anónimamente por un ex trabajador del club de fútbol cercano a la familia, mostraban a Rute y su amante compartiendo una cena en un restaurante privado y exclusivo. La fecha, cuidadosamente detallada, fue la puntilla final para aquellos que aún dudaban. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. 2 semanas antes del mortal accidente de coche de Diego, las imágenes confirmaron algo que hasta entonces solo se intuía: una relación extramarital que iba mucho más allá de una simple infidelidad. En las fotos, Rute sonreía, aparentemente feliz, una sonrisa que ahora resultaba grotesca, macabra, una máscara que ocultaba un plan siniestro. Su lenguaje corporal, analizado al detalle por los expertos, reveló una complicidad evidente con su amante. La intimidad que traslucía en las imágenes, el gesto cómplice, la mirada, todo ello hablaba de una relación profunda, una relación que se había convertido en la pieza fundamental de un plan criminal. Las imágenes, difundidas rápidamente por las redes sociales, se convirtieron en evidencia viral. Millones de usuarios analizaron cada detalle, buscando pistas, descubriendo nuevos indicios en las sombras, interpretando gestos, conjeturando sobre las conversaciones. Las fotos no solo probaban la infidelidad, confirmaban la existencia de una relación oculta, una relación que había conducido al crimen, una relación que proporcionaba la evidencia visual de una traición inmensa, una traición que había costado la vida a un hombre. El nombre resonó como un trueno en los pasillos de la justicia: el Plan Valencia. No se trataba solo de una infidelidad, ni de un simple asesinato. Era una operación mucho más grande, una red de corrupción que se extendía más allá de las fronteras, un entramado de engaños cuidadosamente construido para lucrar con la muerte de figuras públicas. La confesión de Rute, aunque parcial y llena de contradicciones, había destapado una realidad mucho más siniestra que la simple traición de una esposa. La declaración de uno de los escoltas de Mario Siqueira, el amante de Rute, detenido por un delito de fraude, fue una pieza clave en este nuevo escenario. El hombre confesó haber participado en lo que él denominó el Plan Valencia, un método para hacer que la muerte de personas con altos seguros de vida pareciera un accidente. Habló de ello con una frialdad desgarradora, como si se tratara de un negocio más, un trabajo rutinario, sin rastro de remordimiento o empatía. Según las revelaciones del escolta, el Plan Valencia no era algo nuevo. Se había utilizado en otras ocasiones con personas de alto perfil, todas con seguros de vida millonarios, todas muertas en circunstancias que parecían accidentes. Era una red sofisticada, con contactos dentro del mundo empresarial, político y deportivo, que utilizaba su influencia y recursos para ocultar sus crímenes. La muerte de Diego J., lejos de ser un caso aislado, parecía ser parte de un patrón mucho más preocupante. La implicación de Mario Siqueira, con sus negocios poco transparentes y sus vínculos con casas de apuestas y figuras deportivas, reforzaba la teoría. Rute, según las investigaciones, no era más que una pieza en un engranaje mucho mayor. Había caído en la red, o quizás había sido una pieza activa en ella. La investigación se ampliaba, extendiéndose a Valencia y a otras ciudades, siguiendo el rastro de un grupo criminal que se movía en las sombras, aprovechando la posición privilegiada de sus víctimas para obtener ganancias millonarias. El Lamborghini, un símbolo de lujo y velocidad, se convirtió en el escenario de una tragedia cuidadosamente orquestada. Más que un simple vehículo, era una máquina de muerte, un instrumento perfeccionado para ocultar un crimen. La investigación técnica del coche calcinado reveló una manipulación premeditada de sus sistemas de seguridad, una evidencia que confirmaba la hipótesis de un asesinato cuidadosamente planeado, no de un accidente fortuito. El informe técnico, entregado a la Fiscalía,
Fue concluyente: la caja negra del vehículo, los sensores de impacto y el sistema de rastreo GPS habían sido desactivados manualmente. No fue una falla mecánica, fue una manipulación deliberada de los sistemas, una acción que solo dos personas podían haber realizado: Diego J. y Rute Cardoso. Esta evidencia descartaba la posibilidad de un simple accidente, apuntando directamente a un plan premeditado para eliminar cualquier rastro del crimen. La eliminación de la caja negra, la desactivación de los sensores y del GPS, todo ello apuntaba a un intento de borrar cualquier evidencia que pudiera llevar a la verdad. Los responsables del crimen buscaban que el accidente pareciera un simple suceso desafortunado, un hecho aislado sin sospechosos, un trágico final sin responsables. Pero el trabajo de los expertos en investigación forense desmanteló cuidadosamente cada una de estas manipulaciones, reconstruyendo la verdad pieza por pieza. El anonimato del técnico que firmó el informe, aunque sorprendente, solo añadió más intriga a la historia. Su comentario, sin embargo, resonó con fuerza: he visto accidentes reales, esto no fue uno de ellos. Una frase concisa, precisa, que encapsulaba la esencia del caso. No se trataba de un accidente, se trataba de un crimen planificado hasta el último detalle, con la manipulación del Lamborghini como pieza fundamental del plan, una manipulación que finalmente los expertos habían conseguido desenmascarar. Desaparecidos. Rute Cardoso y Mario Siqueira se esfumaron como humo en el viento, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un eco de culpa que resonaba en los corazones de millones. La filtración del audio y las crecientes evidencias contra ellos desencadenaron una intensa búsqueda internacional. La Interpol emitió una alerta roja, pero encontrarlos en el vasto mundo se volvió una tarea titánica, una prueba de ingenio y recursos para los investigadores. La huida de Rute parecía planeada con precisión. Sus acciones posteriores a la filtración del audio fueron rápidas y eficientes. Se desvaneció del mapa, borrando cualquier rastro de su ubicación. Su abogado alegaba que estaba bajo atención psicológica, pero la realidad era bien distinta. Se encontraba en paradero desconocido, evitando la justicia de una forma magistral, como una sombra que se disipa en la oscuridad. Mientras tanto, Mario Siqueira, el cerebro detrás del plan, también desapareció sin dejar rastro. Su influencia y conexiones le facilitaron la huida, proporcionándole los recursos y las herramientas para evadir la justicia. Su imperio empresarial, en apariencia legal y legítimo, ocultaba una red de actividades ilícitas, un laberinto de operaciones financieras clandestinas, una tapadera perfecta para sus crímenes. Era un fantasma que se movía libremente entre sombras. La fuga de Rute y Mario se convirtió en una carrera contrarreloj para las autoridades. La presión pública era inmensa. La indignación colectiva era un clamor que resonaba en todo el mundo. El mundo entero estaba observando, buscando respuestas, exigiendo justicia. Pero los fugitivos, ocultos bajo el velo de la clandestinidad, parecían haber ganado, al menos por el momento. Su escape, sin embargo, solo intensificó la búsqueda y la determinación de aquellos que no descansarían hasta descubrir la verdad. Un mensaje desesperado, una voz entrecortada por el miedo. El último mensaje de voz que Diego J. envió a un amigo cercano antes de su muerte se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. Un grito silencioso, una llamada de auxilio que quedó grabada en un dispositivo digital, un testimonio póstumo que arrojaba luz sobre los últimos momentos del futbolista y que desmentía la versión de un simple accidente. Si algo me pasa, cuida de mi madre. Dile que lo intenté, que no era mi culpa. Palabras cargadas de un significado profundo, una confesión implícita de que algo terrible estaba sucediendo, de que Diego se sentía amenazado, de que se avecinaba un peligro inminente, un mensaje de despedida que revelaba un miedo profundo y una presunción de que no volvería a casa, un mensaje que no deja lugar a dudas sobre un final fatal. Las palabras de Diego, analizadas al detalle por los expertos en lingüística forense, sugerían que él estaba consciente del peligro que se avecinaba. No se refería a un simple accidente de tránsito, hablaba de una amenaza directa, de una conspiración en su contra. Su mensaje, aunque breve, desmentía la versión de una muerte accidental,
arrojando una nueva y siniestra luz sobre los eventos que llevaron a su trágica muerte. Un grito silenciado por las llamas, pero amplificado por la justicia. El último mensaje de Diego se convirtió en un testimonio póstumo, en un grito de auxilio que resonaba más allá de la tumba. Su voz, apagada por las llamas, gritaba justicia, exponiendo la verdad sobre su muerte, una verdad que contradecía la versión oficial del accidente, revelando la existencia de un plan que estaba mucho más allá de una simple infidelidad, un plan orquestado por aquellos que buscaban silenciarlo para siempre, pero que falló gracias a un mensaje de despedida, una verdad que ahora debía salir a la luz. La verdad, aunque dolorosa, debe prevalecer. La muerte de Diego J. no fue un accidente, fue un crimen, y aunque Rute y Mario huyeron, dejando tras de sí un rastro de destrucción y engaño, la búsqueda de justicia no cesa. El clamor popular, amplificado por las redes sociales y los medios de comunicación, se convirtió en un motor imparable, un grito colectivo que exigía respuestas. La investigación, aunque compleja, avanza. Las autoridades inicialmente reticentes se vieron obligadas a actuar ante la presión pública y la acumulación de pruebas irrefutables. La confesión de Rute, aunque parcial, el testimonio de testigos, la evidencia técnica del Lamborghini, el rastro financiero, todo ello apuntaba hacia un crimen premeditado, hacia una conspiración que debía ser desentrañada hasta sus últimas consecuencias. La verdad, aunque escondida, estaba saliendo a la luz. El Liverpool Football Club, el equipo donde Diego brilló, emitió un comunicado público, expresando su apoyo a la investigación y su deseo de que se haga justicia. El respaldo de una institución tan importante amplifica el clamor popular, ejerciendo presión sobre las autoridades y dando un nuevo impulso a la investigación. El luto por la pérdida de Diego se convirtió en una poderosa fuerza impulsora hacia la verdad. La búsqueda de justicia para Diego J. trasciende lo personal, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y la traición. Es un grito que resuena en la memoria colectiva, un llamado a la conciencia para que casos como este no queden en la oscuridad. La verdad, aunque arde con la fuerza de 1000 soles, terminará imponiéndose, aunque el camino sea largo y complicado.